minutos. Está con nosotros Zoraima Cuello, la viceministra de la Presidencia y vocera del Sistema de Seguridad y Atención de Emergencia 911 o 911, un servicio que realmente la gente sabe que ha creado una gran diferencia en las atenciones de emergencia en la República Dominicana y que ha tenido la pretensión de incursionar en otras áreas como la del ruido, que no sé cómo nos habrá ido en ese aspecto, pero en lo que tiene que ver con las emergencias hay una situación distinta en las localidades que disponen del 911. Entonces, pregúntale de dónde es ella primero, que yo saber. ¿Cómo de dónde es usted? Bueno, Barahonera. ¡Qué bien! Yo creo que es importante que nos dé una panorámica primero de... Tenía que ser buena Barahonera. Ay, muchas gracias. De lo que ha sido la operación del 911 en términos de algunas estadísticas que podamos manejar en sentido general, y ahí hacemos algunas preguntas y después ojalá que la gente también pueda participar. Pues claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor poder estar aquí con ustedes. Lo primero es que, como bien usted señalaba, el 911 real y efectivamente ha venido a transformar todo lo que es la atención a emergencias y lo relacionado también a los temas de seguridad ciudadana en el Gran Santo Domingo. Hasta este momento ya tenemos más de 500,000 asistencias ofrecidas, tanto con lo que tiene que ver con emergencias como situaciones de ruido. En el ámbito de emergencias sobrepasamos ya las 450,000 emergencias, casos atendidos específicamente, atenciones. Y es por ello que nosotros consideramos que estamos marcando un antes y un después en este ámbito, pues justamente, como todos los dominicanos conocemos, no teníamos una capacidad de respuesta en las calles. Hasta hace un año, si usted necesitaba una atención porque un tanque de gas se le había explotado, usted tenía que llamar a los bomberos, pero si ya tenía personas heridas, entonces tenía que llamar a un servicio de ambulancia o un servicio de salud que el mismo Ministerio de Salud Pública, para las personas que no tenían un seguro médico, no tenía las capacidades de ofrecer esa asistencia. Si había que llevar a alguien preso. Exactamente. Entonces, ahora no solo la combinación de la asistencia, la coordinación de todas las agencias que deben intervenir en un evento, sino también la rapidez y la calidad del servicio. Todo lo que se hace en el 911 está siendo monitoreado. Es monitoreado vía telefónica, de manera aleatoria. Se monitorea la respuesta también. Hay un grupo de unidades que salen a las calles y van verificando cómo está actuando, si están utilizando los protocolos adecuados, todos aquellos que forman parte del sistema. Como en algunos momentos hemos dicho, nosotros tenemos más de 9,000 personas que conforman esta asistencia, esta respuesta. Pues tenemos un equipo de la policía, un equipo importante que está distribuido por cuadrantes en el Gran Santo Domingo. Tenemos también el apoyo de la AMED, todo el equipo de salud pública, la parte vinculada a los bomberos e incluso instituciones de enlace. Pues si tenemos una emergencia que ha implicado que ha caído un tendido eléctrico, para poner un ejemplo, en un fuego, para evitar que la situación se complique, también nosotros llamamos de manera directa a un equipo que va de las EDES y entonces inmediatamente resuelve. Pero si ocurre lo mismo que impacta en la parte de agua o si es en el mar y necesitamos entonces el apoyo del Ministerio de Defensa, si se requieren lanchas para rescatar personas que están en un proceso dentro del mar. También desde el 911 se vincula y se contactan las diferentes instituciones que tienen que formar parte de esa respuesta. Esto no existía anteriormente. Zoraima, ¿tienen algunos parámetros de evaluación de estas instituciones, de su participación en el 911? Por ejemplo, decir el porcentaje de servicios de 911 hacia la AMED ha tenido este porcentaje de respuesta. Hacia los casos policiales tenemos este porcentaje. Los bomberos tenemos este porcentaje de respuesta. Claro que y el desempeño de los diferentes equipos también. De los diferentes equipos. Claro que sí. Nosotros primero, como le decía hace un momento, se hace un monitoreo diario y se nos pasa un informe semanal por agencias y se evalúa
cómo se siente el ciudadano, es decir, es a quien ha usado el servicio, a quien se le hace una encuesta. Se hace una encuesta semanal y también se hace una encuesta mensual. Pero también se hace el monitoreo en la calle, que está incluido en el reporte. Y nosotros vamos recibiendo cada uno de los resultados en lo que tiene que ver con cómo se sintió el ciudadano con la persona que le atendió la llamada, dígase, con el equipo de call center, quienes responden, el operador. Pero también cómo fue la respuesta, si el ciudadano o el turista que ha recibido la asistencia se siente conforme con los tiempos de respuesta, con la utilización de los protocolos, es decir, con el manejo ya propiamente, la calidad del servicio, la cortesía, etcétera. Todo esto se evalúa y recibimos los informes semanales. Hasta ahora todas las emergencias que se reciben en el 911 son atendidas en un 100%. Todas las instituciones han estado al mismo nivel. ¿Han cumplido todas? No todas están al mismo nivel, pero es evidente, pero todas cumplen, claro que sí. Nosotros tenemos a nivel de los monitoreos de la calidad, todas están por encima del 90%. Unas con unos niveles que pueden variar por semana, dependiendo incluso de la cantidad de emergencias que entren y de las zonas en las que se generen. Pues es evidente que no podemos tener control de dónde se van a estar dando las emergencias, pero sí hay un movimiento permanente. Claro, todas están por encima. Yo quiero hacer una pregunta. Soraima, sí, bueno, yo quería, Víctor, Yolanda, Eury, vamos. Me gustaría señalar en ese caso que estos informes de monitoreo son utilizados para mejorar el sistema, para mejorar la actuación. Y justamente cada 15 días el ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, encabeza las reuniones. Antes se hacían, hasta hace un mes se hacían semanalmente, encabeza reuniones con el jefe de la policía, con la ministra de Salud, con el director de la AME, con el Procurador General de la República, y entonces se pasa balance. Justo ayer en la mañana sostuvimos esa reunión y se pasa balance a la actuación de las agencias y a los aspectos que deben mejorar. Julio, me informan que la línea 2 del metro está paralizada. Parece que hay algún problema. Leonel Carrasco, Sonia. El sábado también. Pero hoy informan ahora mismo, me acaban de informar que está paralizada. Vamos a averiguar a ver qué pasa con la línea 2 del metro. Soraima, la semana pasada estuve conversando con el ministro Montalvo y con Josué, uno de sus asistentes, sobre el proyecto de ley de reforma al Sistema Nacional de Emergencia 911 que llegó al Congreso Nacional, y me hablaban de situaciones que se presentan muy sui generis. Por ejemplo, me comentaron un caso de un señor que chocó la ambulancia y lo que hizo fue que agredió, después estaba bajo los efectos del alcohol, agredió a las personas que fueron a asistirle. O sea que hay muchas situaciones que se presentan dentro del Sistema 911 que no salen a la luz pública y que han tenido muchas situaciones graves también en eso. Y también preguntarte sobre la extensión de este plan, de este sistema, a Santiago y a otros puntos del país que tienen también muchos reclamos de la ciudadanía por el exceso de violencia y delincuencia. Bueno, muy buena pregunta. Pues justamente parte de los aspectos que se incluyen en la modificación a la ley están vinculados a lo que han sido las lecciones aprendidas, a esas experiencias que se van dando cada día dentro del sistema. Y hemos visto cómo, lamentablemente, en muchos casos, los ciudadanos agreden a las unidades que van a dar la respuesta, pueden apedrearlas, pueden querer incluso empujar al personal paramédico, pues ellos entienden que hay que hacer un sinnúmero de cosas de manera diferente cuando no son expertos en el tema. Sí, y en muchos casos también quieren exigir, en casos de heridos, que los lleven a centros específicos, sobre todo para que no sean apresados. Cuando tenemos delincuentes que son asistidos por el 911 y también por la policía, como todos ustedes saben, si usted lo lleva a un hospital público, ahí está la policía, verifica qué ocurrió y si es un delincuente que está siendo buscado posterior a recibir la atención en el hospital correspondiente, entonces es apresado. Pero como los familiares conocen de esa situación, ellos piden que lo lleven a un centro particular donde de una manera u otra no se van a poder tomar las informaciones ni posteriormente apresarlo. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la línea 2 del metro. Porque no tenemos Escúchame, Leonel Carrasco, para que nos explique qué está pasando en la línea 2 del metro. Adelante, Leonel. Buenos días a todos esos distinguidos amigos. Sí. Mire, eso de las 8:35 hubo un problema en una de nuestras subestaciones eléctricas. ¿Qué tipo? Hubo un sensor que al parecer se recalentó y tuvimos que resetearlo y cosas, y duramos en esos aprestos ahí tratando de restablecer la línea unos 30 minutos, pero ya gracias hace unos 20 minutos atrás ya la pusimos a funcionar otra vez. Fue un tramo, no fue la línea completa,
fue desde la avenida Luperón con avenida Kennedy hasta la avenida José Ortega y Gasset con Kennedy. En ese trayecto entre las estaciones María Montés y Huiche García Saleta. De manera que ya está restablecido el servicio, son cuestiones cotidianas, son aparatos muy sofisticados que hay que tenerlo refrigerado a una temperatura estable, pero ellos no son infalibles, en algún momento, alguna vez hay que resetear. Pero no hubo accidente, no hubo ninguna implicación. No hay accidente. Con eso lo que hace, los trenes se paran, el funcionamiento, y por altavoces se llama a todos los usuarios a decir, bueno, no hemos parado por tal y tal motivo y tenemos que esperar que se restablezca el servicio de energía, que es lo que nos está faltando en estos momentos. En ese caso tenía muchos pasajeros. Sí, claro, porque era en una hora punta, en una hora pico. Sí. En las horas pico, y ustedes se imaginan una estación que recibe la María Montés, allá en el kilómetro 9, con la avenida Luperón, ahí denominada área, el kilómetro 9. Esa estación recibe un promedio de 20,000 personas diarias. Entonces, en la hora de la mañana, pues todos esos barrios muy populosos que hay por ahí, de Buenos Aires, Herrera, entre otros, pues afloran ahí para irse a su trabajo, a sus estudios, a todos los centros de producción. Y lógicamente que hay muchas personas agolpadas y se desesperan. Y bueno, tuvimos la desdicha ahora en este caso de que fue en una hora punta. Bueno, pues muchas gracias a Leonel Carrasco por estas informaciones sobre lo que de la OPRED. Bueno, entonces continuamos, Víctor. Quedó pendiente sobre lo de la extensión. Sí. Okay. Pero también quería precisar de muchísimas otras situaciones que se dan, que estamos aprovechando en este momento para ir haciendo conciencia y educando a la ciudadanía de que no persigan a las ambulancias, pues lamentablemente también aprovechamos que se le está dando el paso para irnos detrás y avanzar mucho más rápido, pero eso ha generado ya incidentes, ha generado accidentes puntuales. E incluso ha habido sometimientos por parte ya del equipo de salud pública con respecto a situaciones ya que se han venido dando por personas que no han utilizado adecuadamente el sistema. Bien. En cuanto a la expansión, de manera bien breve, se está trabajando para que el sistema inicie en funcionamiento en Santiago, Puerto Plata, Luperón, Cabarete y Sosúa, en la parte norte, y en San Cristóbal y Jaina. Estos son los aspectos las zonas en las que estamos trabajando. ¿Y para cuándo? El primer semestre del próximo año. Semestre, o sea que hasta junio estamos dentro del primer semestre. Estamos en el primer semestre. Sería bueno quizás ayudarnos a entender cuál es la naturaleza de las emergencias del 911. Puede parecer algo obvio, pero a mí me da la impresión de que hay personas que entienden que el 911 es como una especie de sistema de taxi, en algunos casos. Hay personas que, por ejemplo, nos estaba escribiendo un tuitero que es muy activo, Omar Tavares, y nos decía, mira, una vez había unas personas dando reversa en el elevado y estaban creando una situación de muchísimo peligro. Y llamé al 911 y me dijeron que no atendía eso. Entonces, AMED no es parte del 911. Entonces, sería bueno clarificar la naturaleza de las emergencias que atiende el 911. Y lo otro, sobre el impacto de la atención del 911 en dos aspectos. Uno, el tema de la violencia doméstica, y número dos, con el ruido. Perfecto. Entonces, excelente. Bueno, lo primero es que las emergencias, es bueno que todos tengamos presente que se dan cuando está en peligro real la vida de una persona. Cuando usted entiende que corre riesgo real la vida de una persona, ahí es una emergencia. No solamente su vida, sino también sus bienes. Y es por ello que hablamos del tema de seguridad. Dígase, un proceso que usted entiende que es un infarto cardíaco que le va a dar a una persona, un proceso en el que hay una caída con golpes importantes, un incendio, un atraco en proceso. Estas son realmente las emergencias, una crisis respiratoria, entre otras. Pero tenemos que vincularlo al peligro de la vida y de los bienes de cada uno de los que estamos involucrados en un proceso determinado. Es una cortadura leve que requiere solamente una sutura de 2 o 3 puntos, usted puede ir perfectamente a un centro médico. Eso no requiere un traslado con una ambulancia, porque es ahí donde tenemos que llegar. Okay.
usted probablemente requerirá primeros auxilios en algunos eventos y es por eso que también el 911 manda primero una motocicleta, claro, porque a veces uno magnifica el evento, sobre todo nosotras las madres. Yo lo puedo decir por mí misma, un día mi hijo me amaneció con los ojos muy rojos y yo pensaba que se me iba a morir, pero realmente no tenía nada, tenía un inicio de conjuntivitis, pero yo como mamá pienso, claro, exactamente, y lo magnifico. Yo digo, bueno, que es un derrame cerebral y por eso tiene los ojos rojos. Hay que llevarlo huyendo, una ambulancia. Una ambulancia, pero eso no requiere realmente un traslado. Entonces, es importante que lo podamos ver de esa manera y que incluso en el 911, si usted llama y no está claro, hay un equipo médico que le va haciendo preguntas y le va dando las instrucciones de qué debe hacer en cada caso, incluso en lo que llega ya el servicio de asistencia. Con respecto a los ruidos, real y efectivamente... Ruidos y violencia. Ruidos y violencia. El servicio hasta este momento se han recibido cerca de 60,000 denuncias por contaminación sónica. Y justamente en el día de hoy yo recibía el reporte de lo que ha hecho ya el Ministerio Público. En una semana. En una semana el Ministerio Público... Perdón, ¿cuánta violencia, cuántas denuncias por contaminación de ruido? Cerca de 60,000. Cerca de 60,000, así es. ¿Y qué han hecho con todas esas bocinas? Bueno, él iba a decir lo que había hecho el Ministerio Público. Justamente el Ministerio Público en esta semana, del 16, en una semana, les voy a comentar ya todo lo que había trabajado. Ha habido un proceso de incautación. Recordemos que es la policía quien va a los sitios. Claro. Primero alerta a la persona, le comenta, ¿verdad?, que tiene que bajar el nivel de sonido y en caso de que no lo haga, vuelven una segunda y entonces incauta los equipos. Solo en una semana se incautaron, y hacen una clara diferenciación, 741 cajones, 519 equipos, 9 vehículos incautados, 45 objetos vinculados a ruido, exactamente. ¿De 60,000 denuncias? No, eso es en una semana. Eso es en una semana, exactamente. Y en total, 1,219 equipos incautados. En total, que incluyen cajones, bocinas, etcétera. Pero real y efectivamente todo lo que se recibe está siendo trabajado también por la policía. ¿Se judicializa eso? Sí, así es. En todos estos casos, le puedo decir, por ejemplo, en esta semana hay 20 actas de conciliación y oficios de seguimiento, hay 62. Solicitudes de orden de registro, por ejemplo, hay 3 y citaciones hay 53 en una semana exclusivamente. Bueno, señores, son las 9:35 minutos. Vamos a hacer una pausa a Mauri para ya algunas preguntas puntuales que nos faltan por aquí. Cambio y fuera.